La epilepsia, mira, el cerebro funciona en base a descargas eléctricas. Entonces tú sabes que las células que componen el cerebro se llaman neuronas. Y cómo se comunican las neuronas es a través de impulsos eléctricos que van pasando de una neurona a otra. Y esta es la forma como tú y yo, por ejemplo, estamos hablando en este momento. Se están activando ciertas zonas en el cerebro en las cuales yo te escucho, pasa un área de lenguaje, comprende lo que me estás diciendo, de ahí pasa a otra área, se relaciona con zonas más complejas y se autolimita. Todo ese circuito se establece a través de circuitos neuronales, o sea, conexión de distintas neuronas, ¿no? Sabemos hoy en día que si ponemos al cerebro de este paciente con epilepsia en determinadas condiciones, tiene mayor probabilidad de generar crisis que en otras condiciones. Entonces hay tres grandes elementos que son los desencadenantes de crisis. El primero de ellos es el estrés. O sea, los pacientes describen de que ellos cuando tienen situaciones de estrés tienen más crisis. Un paciente con una epilepsia refractaria tiene entre 6 a 9 veces más probabilidades de, ya sea de fallecer o de tener una complicación seria para la salud que una persona de la misma edad y sexo sin esta patología. Entonces, eso implica un riesgo, porque de pronto una cirugía de la epilepsia significa alguien me va a tener que abrir el cerebro. Buenos días, Rodrigo, y gracias por venir a Referentes. Gracias, un placer estar con vosotros aquí. Vamos a empezar por el principio. A mí siempre el querer ser médico, neurólogo en tu caso, me choca porque yo en mi cabeza siempre he tenido miedo a los médicos. Entonces de pequeño me cuesta imaginarme cómo nace ese interés o voluntad. ¿Cómo fue tu caso? ¿Por accidente o premeditado? Interesante. Yo creo que no hay accidentes en la vida, ¿no? Todo depende de algo, de alguna forma. En mi caso en particular yo creo que hubo dos elementos importantes. Uno, tenía un familiar muy cercano que sufría epilepsia. Y eran estas epilepsias que asustan, las crisis, ¿no? Y eso me tocó vivirlo durante mi niñez, adolescencia. Pero bueno, era una cuestión que estaba ahí en mi vida, pero cuando tenía una crisis realmente de esta persona, digamos, te impresionaba. Me impresionaba, ¿no? Yo creo que impresiona a cualquiera, sí, que una crisis epiléptica de estas fuertes así. Y el segundo hecho fue, mi padre es neurocirujano. Entonces ya por ahí venía el tema un poco de la medicina, pero eran dos hechos aislados para mí, de pronto. Y cuando estaba en el colegio, no sé, estaba un poco perdido, no sabía si estudiar ingeniería. De hecho, empecé a estudiar ingeniería, no me gustó. Después quería hacer psicología. Y mi padre me dice, ¿pero por qué no estudias medicina? Me dice, esto es un campo muy amplio, sí, entonces vas a poder abarcar distintas zonas en tu ejercicio en el futuro. Y digo, vamos a estudiar medicina. Y empecé a estudiar medicina, pero estaba ahí como, ¿será esto lo mío? Es mucho estudio la medicina, ¿no? Sí. Hay que dedicarle muchas horas a esto. Mis amigos salían de fiesta y yo estaba ahí sábado empollando, ¿no? Pero después de pronto, por una cuestión de estas cosas que pasan en la vida, ¿no? Me tocó ir a un congreso de neurología, de epilepsia específicamente, sí, y de pronto era como como estas cosas que ocurren, así, una iluminación. Esto es lo mío, digo. O sea, reunía toda una serie de cosas, me impresionaba porque era lo que había visto desde pequeño. Al mismo tiempo era la neurología, se relacionaba también con la ingeniería, la matemática, la física siempre me ha gustado mucho, ¿no? Y de pronto ahí se empezó a desenvolver todo muy fácilmente, pero a veces yo creo que uno tiene ciertas claves en la vida que las descubre con el paso de los años. Entonces, algunas veces tampoco nos las descubrimos. Pero en el mejor de los casos la descubrimos, y tenemos el propósito. En este caso yo creo que fueron esos dos factores los que han influido. Y como si fuera un niño, ¿qué es la epilepsia para que la gente lo entienda de una forma fácil? La epilepsia, mira, el cerebro funciona en base a descargas eléctricas. Entonces tú sabes que las células que componen el cerebro se llaman neuronas. Y cómo se comunican las neuronas es a través de impulsos eléctricos que van pasando de una neurona a otra. Y esta es la forma como tú y yo, por ejemplo, estamos hablando en este momento. Se están activando ciertas zonas en el cerebro en las cuales yo te escucho, pasa un área de lenguaje, comprende lo que me estás diciendo, de ahí pasa a otra área,
se relaciona con zonas más complejas y ese autonomía. Todo ese circuito se establece a través de circuitos neuronales, o sea, conexión de distintas neuronas, ¿no? Mover una mano, mover un dedo, todo está controlado por distintas áreas del cerebro a través de estas conexiones. ¿Qué es lo que ocurre en la epilepsia? En la epilepsia existe una descarga eléctrica, pero absolutamente descoordinada del resto del cerebro y de mucha amplitud. Entonces, esta descarga eléctrica es la que produce los síntomas de la epilepsia. Y de acuerdo a en qué zona del cerebro se produce, van a ser los síntomas. Y que pueden ser tremendamente variados. Por ejemplo, todos hemos vivido, o la mayoría de la gente ha vivido lo que es un déjà vu, ¿no es cierto? Esta sensación de ya haber vivido algo, ¿no? Sí. Esto puede ser, en determinados casos, también una manifestación de una crisis epiléptica. Una persona que está teniendo las sensaciones de déjà vu constantemente. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre porque esa descarga eléctrica se produce en una zona del cerebro relacionada con la memoria. Entonces, al estar relacionada con la memoria, surge esta sensación de ya de estar frente a algo conocido, que en alguna instancia es un déjà vu. Entonces, esto es más o menos la causa. Si esta descarga eléctrica, por ejemplo, se produce en una zona motora, o sea, una zona que va a controlar un movimiento, yo voy a empezar a tener movimiento, se me va a empezar a mover el brazo, y esto si se extiende, tengo una crisis de esas grandes. Por lo tanto, las manifestaciones de las crisis epilépticas son tan variadas como funciones tiene el cerebro. Eso es más o menos. Y claro, el problema es que esto puede ser peligroso, ¿no? O sea, de hecho, es peligroso. ¿Y la epilepsia tiene un componente 100% o no genético, o se da por otras circunstancias también? ¿O puedes tenerlo y que nunca se te desate una crisis y según la vida que llevas se te desata? Eso es interesante, sí. Hay muchas causas de epilepsia. La epilepsia, mira, se manifiesta a lo largo de la vida de los seres humanos como una especie de forma de una U. Es decir, al principio, si este es el principio de la vida y este es el final de la vida, hace como una U que al final pasa a ser casi una J, ¿no? En última instancia. Entonces, hay distintas causas de acuerdo a las etapas, que son de etapas de la vida, que son más frecuentes. Las edades tempranas es cuando los bebés han tenido algún problema perinatal o existe un trastorno genético que se manifiesta ya al momento de nacer. Son las causas más frecuentes. Entonces, como esto es muy frecuente, se manifiesta una vez nacido el bebé, hay un aumento del diagnóstico de crisis epiléptica. Esto baja un poco en el transcurso de la vida, la edad media, y vuelve a aumentar hacia las etapas más posteriores, pero ya las causas son distintas, son accidentes cerebrovasculares, tumores, que suelen ocurrir ya a etapas más avanzadas, o trastornos degenerativos, lo más probable, ¿no? Entonces es una enfermedad que esta prevalencia se manifiesta de esta forma, pero en general se puede decir que es una de las patologías neurológicas crónicas más frecuentes. Afecta aproximadamente a un 1% de la población de alguna forma. Eso con respecto a la epilepsia. Pero hay que diferenciar lo que son una crisis, porque una crisis no necesariamente tiene que ser una crisis epiléptica. Vale. O sea, una persona puede tener... O sea, para tener epilepsia, tu cerebro, por alguna de estas causas, tiene que tener una predisposición nata a presentar crisis. ¿Ok? Pero, entonces esa predisposición es lo que hace que aparezcan crisis y se haga el diagnóstico de epilepsia. Pero, bajo determinadas circunstancias, una persona sin tener esta predisposición o esta tendencia o esta causa, puede también tener una crisis que llamamos crisis sintomática, que no es una crisis epiléptica. O sea, por ejemplo, si alguien va y le pega con un palo a una persona en la cabeza, esa persona puede llegar a tener una crisis en ese momento, aguda sintomática. O si consume una droga de estas estimulantes, ¿no es cierto? Los chicos jóvenes que salen de fiesta, eso también te puede ocasionar una crisis sintomática. O una privación crónica de sueño. Hay gente que tiene la tendencia que si
tiene una deprivación crónica de sueño, aumenta el riesgo de tener una crisis. Pero eso ya no es epilepsia, porque se supone que si uno controla la causa, el cerebro no tiene la predisposición a producir las crisis. Esa es la diferencia. Yo, en mi caso, me pasó con 29, hace ya unos cuantos años, que tuve una crisis que luego me analizaron así con electros. Sí, con electros en el cerebro para ver si yo era propenso a la epilepsia, porque sí que tenía un tío, hermano de mi padre, que sí que tenía epilepsia, ¿no? Y a mí me pasó que yendo a Madrid, eran otras épocas, no existía el AVE todavía, y entonces por ahorrar dinero con la productora que estaba lanzando iba en autobús, iba por la noche para no perder el trabajo del día. Intentaba dormir, pero me acuerdo que era verano, hacía mucho calor, me tocó una persona que se puso a hablar y entonces no dormí, ¿no? Llegué a las 8 de la mañana sudando en Madrid de un lado para otro y me desmayé en medio de Callao, ahí delante del FNAC, o sea, a las 5 de la tarde, con todo lleno de gente, y me desperté al cabo de 25 minutos con la ambulancia, un corro de gente, y había tenido convulsiones, me llevaron al hospital, luego pues eso, me hicieron el análisis y tal, pero al pasarme solo una vez, pues me acabaron diciendo que no era garantía de que tuviera epilepsia, sino que había tenido una crisis, pues o falta de sueño, por el calor, lo que fuera. O sea, que si te pasa una vez no es una circunstancia. Antes teníamos ese acuerdo, por decir, entre los médicos, ¿no? Como guías, que una persona tenía que tener al menos 2 crisis que no fueran provocadas, ¿no? Por alguna de estas circunstancias. Sí. Ahora eso ha cambiado un poquito, falta con que una persona tenga una crisis, pero si yo le hago un par de pruebas y veo que hay una anomalía específica de epilepsia, ya puedo diagnosticar epilepsia con una sola crisis. Con una sola. Pero claro, para esto lo que estamos haciendo con estas pruebas es demostrar que existe esta tendencia del cerebro a generar crisis. Pero es muy importante, fíjate, yo cuando le doy estas clases a los alumnos en la uni, con respecto a lo que son estas crisis sintomáticas, ¿no? Les digo, aproximadamente un 9 a 10% de los que estamos en esta sala va en algún momento de la vida a tener alguna crisis. No epiléptica, o no necesariamente epiléptica, por la probabilidad de tener crisis por de esta forma, digamos, ¿no? Y se miran así, no seré yo, señor. A ver si me toca. Claro, yo pensé que nunca me iba a tocar y me tocó, o sea que también no sé si el cerebro tiene predisposición, porque me acuerdo cuando me pasó, tengo un amigo que había estado de viaje en Marruecos, no sé qué, y cogiendo un autobús me dijo, se había hecho una herida aquí, le pregunté qué le había pasado y se había desmayado. No. Y que se había caído y se había dado el golpe porque no había tenido tiempo para... Y yo pensé, pero debe ser imposible desmayarse y que no te... O sea, si empiezas a sentirte mal, que no te dé tiempo a sentarte y reaccionar. Y me acuerdo que justo antes de desmayarme yo, esto me lo había contado igual un mes y medio antes solo. Sí. Y pensé en mi amigo y dije, me voy a sentar porque es imposible que me vaya a pasar a mí. Y cuando desperté ya me había pasado. No me había dado un golpe, o sea, no me había hecho una herida, pero me caí antes de sentarme. Entonces no sé si el cerebro también... Sí, probablemente... Tiene ahí un componente de... Nosotros, bueno, aunque no lo sepamos, pero siempre tenemos predisposición hacia algo, ¿no? Y en este caso es muy probable que la gente que haga... O sea, si fuera 1 más 1, 2, toda la gente que trasnochara o que hiciera una privación crónica tendría alguna crisis. Pero esto ocurre muy poco frecuente, ¿no? Entonces, esa gente que sí tiene crisis en relación con esto, tiene que saber que tiene esa tendencia. Entonces, lo que tiene que hacer es llevar una vida con un ritmo sueño-vigilia sano. En el caso de esta cosa, ¿no? Después hay, por ejemplo, hay algunas formas de crisis que tienen los niños pequeños que se llaman crisis febriles, que están determinados por los aumentos de temperatura.
que se pueden producir por una causa de un virus o cualquier cosa. Y estos chicos pueden hacer crisis también por el aumento de la temperatura, ¿no? Pero bueno, eso ya sabemos que tiene una manifestación en una determinada etapa de la vida y la mayoría de ellos no se tratan con ningún tipo de fármaco, sino que hay que controlar que no suba mucho la temperatura en el momento de que se produzca alguna enfermedad, alguna cosa así, paños fríos, alguna antipirético, alguna cuestión por el estilo. ¿Y a nivel tratamiento ha evolucionado mucho o poco en los últimos 20 años desde que me pasó? Muchísimo. No, es impresionante porque, claro, fíjate que en general la neurología es un área de la medicina que hace, no sé, 50 años atrás era muy de observar, hacer diagnósticos y no podíamos hacer muchas cosas más, ¿no? Yeah. Es un área compleja, evidentemente, porque involucra el cerebro, pero bueno. Pero con el surgimiento de todo lo que es la cirugía de la epilepsia, se empezó a transformar este grupo de epilepsias, que son epilepsias que están causadas por alguna anomalía focal del cerebro, en una patología tratable. Y no solamente tratable, sino que es una de las pocas enfermedades en las cuales tú tienes una probabilidad, en los casos seleccionados, de curarte de la enfermedad. O sea, si este foco donde se generan las crisis, cuando hablamos de epilepsias focales, ¿no? Hay otras que son generalizadas, eso ya es un poco distinto. Si este foco donde se generan las crisis lo podemos identificar con un montón de técnicas diagnósticas que hay ahora, y se puede extraer o lo podemos destruir de alguna forma, esa persona tiene una probabilidad alta de quedar libre de crisis para el resto de la vida. ¿Sí? Que en casos más ideales puede llegar hasta un 70%. Pero eso es mucho, ¿no? Sí. Y cada vez van surgiendo, como te digo, hay un gran desarrollo en lo que son técnicas diagnósticas de neuroimagen, electrofisiológica. Por ejemplo, una de las tecnologías que estamos utilizando ahora, que es muy, muy innovadora, es que pacientes que no se dan cuenta de las crisis. Hay gente que no se da cuenta que tiene una crisis y que de pronto viven solos, por ejemplo, o nadie puede reportar la frecuencia de crisis. Entonces son pacientes que tú tienes en la consulta y dices, bueno, ¿cómo le ha ido? Bueno, no bien, sé. ¿No? No sé. Porque a veces me despierto con la lengua mordida, pero necesito una crisis o no, papá, esto, lo otro. Y claro, nosotros lo que nos basamos para tomar decisiones con respecto a tratamiento es lo que nos dice el paciente en última instancia. Entonces, bueno, para estos grupos de pacientes, ahora hay unos electrodos que se pueden implantar debajo de la piel, no dentro del cerebro, sino debajo de la piel, con lo cual estamos registrando la actividad eléctrica del cerebro 24 horas al día. Y podemos estar un año registrando esto. Entonces sabemos exactamente cuántas crisis tiene el paciente, en qué momento tienen las crisis y eventualmente también podemos ver si hay algún elemento desencadenante, ¿no? ¿Okay? Entonces, esto es un tipo de medicina de alta precisión y permite regular los tratamientos en base a una cuestión objetiva, que es la aparición de crisis en un registro electroencefalográfico. Y esto es maravilloso, pero tú te puedes imaginar que una persona está constantemente siendo monitorizada 24 horas al día, durante el día, durante la noche, etcétera, etcétera. Entonces, esto es, por ejemplo, es una de estas herramientas diagnósticas. Pero eso con respecto a la cirugía, ¿no? Pero claro, el problema no es un problema, pero una limitación de la cirugía es que no se puede hacer en todos los pacientes que son fármaco-resistentes, digamos, ¿no? Fármaco-resistente decimos porque el paciente sigue teniendo crisis a pesar del mejor uso de fármacos antiepilépticos. Entonces ahora estamos trabajando mucho en lo que son sistemas de neuromodulación de distinto tipo. Y neuromodulación es el uso, ¿no es cierto?, o la aplicación en el cerebro de corrientes eléctricas o corrientes magnéticas con las cuales yo puedo hacer un cambio en el funcionamiento del cerebro. Sería como un reset. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos para esto? Y mira, hay distintas tecnologías.
Unas pueden ser, por ejemplo, la implantación de estimuladores cerebrales. Los más simples, los que se utilizan hace muchos años, son los que se llaman estimulador de nervio vago, que se coloca bajo la clavícula, estimula un nervio que va a través del cuello y a través de ese nervio, en forma retrógrada, esto estimula el cerebro y baja la probabilidad de que el paciente pueda tener crisis. Pero también hay otros tipos de tratamiento en los cuales se pueden implantar estos electrodos no solamente en el cuello, sino que se implantan adentro del cerebro, ¿okay? Mediante ciertas técnicas quirúrgicas, ¿no? Y esto lo que hace es que el estimulador está constantemente estimulando ciertos núcleos del cerebro que lo que están haciendo es que impedir que o bien se generen estas crisis o bien si se generan que no se propaguen hacia otras zonas. Entonces esto lo llamamos neuromodulación. Pero te darás cuenta que esto es un uso, ¿no? La neuromodulación. En el fondo, con estas tecnologías lo que estamos haciendo es poder modificar a largo plazo, ¿no es cierto?, el funcionamiento del cerebro en distintos ámbitos. Es muy interesante. Y entonces, del 1% de la población que sufriría epilepsia, ¿qué porcentaje pues hacéis operaciones? ¿Qué porcentaje usa fármacos? En general, porque también hay que ser positivo en una cuestión del mensaje, ¿no? Es que el 70% de los pacientes epilépticos, que en España se calcularán por la población alrededor de 500.000 de personas, ¿no? El 70% se pueden controlar completamente con el uso de fármacos antiepilépticos. Al 100%. O sea, el 70%. Sí, no, me refiero, pero que tomando los fármacos se controla, digamos, la epilepsia al 100%. Exacto. En ese 70%. No tienen crisis. Pero ese otro 30%, el paciente sigue teniendo crisis. Y sigue teniendo crisis a pesar, como te digo, del mejor uso de fármacos. Sí, son autoinmunes a los fármacos. Y es lo que nosotros llamamos epilepsias refractarias o resistentes a fármacos. Este es el grupo en el cual nosotros utilizamos toda esta tecnología. De este grupo, aproximadamente los que se pueden operar con cirugía clásica, o sea, con cirugía clásica me refiero a esto de quitar el foco y que el paciente se cure, más o menos la mitad de este grupo. En la otra mitad utilizamos estas técnicas que son llamadas paliativas, que están dirigidas a, uno, reducir la frecuencia de crisis y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Probablemente el paciente sigue teniendo alguna que otra crisis, pero la vida es completamente más llevadera si yo puedo limitar ciertas cuestiones. Por ejemplo, hace poco en mi centro hicimos una desconexión del cerebro, de los dos lados del cerebro, mediante el uso de un sistema láser, ¿no? Que es una técnica, esto que se llama callosotomía, es una técnica que se emplea hace mucho tiempo en neurocirugía, ¿no? Pero claro, el hecho de poder hacerla sin la necesidad de abrir el cerebro, sino simplemente con la implantación de 3 catéteres, ya te abre más posibilidades a que se puedan operar muchos más casos en forma menos cruenta, por decirlo, o con menos riesgo de complicaciones. Y también la llegada de estas tecnologías, como sobre todo la cirugía por láser, implica que podemos operar pacientes que tengan más de un foco cerebral. ¿Okay? Porque antes se decía, no, mira, yo solamente puedo plantear una cirugía si tengo un foco bien definido, si ya tengo 2 o más, está sacado. Bueno, ahora no es tan claro eso. No es tan claro porque es tan mínimamente invasivo, en el sentido de que, fíjate, el agujerito que se hace en el cráneo tiene una cosa así como 3 milímetros, ¿no? Por donde pasa este catéter, se saca, el paciente no se da cuenta que ha sido operado. Y esto son cirugías, y este es el futuro probablemente de la cirugía de la epilepsia para algunos tipos de patología frecuente. La famosa IA está ayudando a nivel de operaciones y demás, ¿o no lo notáis vosotros? A ver, a nivel de operaciones es muy difícil, pero
el uso de la IA a nivel diagnóstico Sí. es cada vez más preponderante. Ujú. O sea, porque tú ten en cuenta que dentro de las áreas diagnósticas médicas, tanto lo que es la imagen cerebral como lo que son los registros electrofisiológicos, todas estas cosas tú las puedes pasar a datos, ¿no es cierto? Entonces, estos datos, cuando puedes utilizar estos Big Data, ¿no? Y tú puedes poner datos de, no sé, 200.000, 300.000 pacientes en un sistema, probablemente ese sistema logre realizar un diagnóstico igual de preciso que un ser humano y quizás más en el futuro. Entonces, esto va a cambiar muchas cosas en el futuro. Va a cambiar en determinadas especialidades médicas, probablemente, no la existencia de la especialidad, pero sí hacia dónde se dedican los recursos de la especialidad. Probablemente los médicos en un futuro no muy lejano, en algunas especialidades, van a estar destinados a controlar de que los diagnósticos que realice la IA en una determinada área sean correctos o no sean correctos. Por ejemplo, ¿no? Un control, una supervisión humana. Sí. Y esto va a ocurrir. O sea, esto es inevitable, pero hay ciertas otras áreas que la aplicabilidad es muy baja. Por ejemplo, una enfermera nunca va a poder ser reemplazada por una IA, porque no le vas a decir a la IA, por favor, cámbiale la venda al paciente, o pon un catéter porque necesita. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que va. Es un futuro, pero yo ni siquiera yo diría que es futuro, es un presente Cada que se vez está más manifestando en forma cada vez más importante en distintos centros, sobre todo centros que están un poco más desarrollados en área de investigación y cosas por el estilo. Y luego a nivel de sufrir crisis epilépticas o no, ¿cómo influyen los hábitos de vida o lo que hacemos? Hablabas de la ansiedad antes de empezar la entrevista. Ya. ¿Qué cosas influyen Ya. para que te pueda pasar más o menos, o si realmente hay algo que influye como para que te pase más o menos? Mira, esa es una interesante pregunta porque partiendo de la base, ¿no es cierto?, de que existe en la epilepsia existe esta predisposición del cerebro a generar crisis. Sabemos hoy en día que si ponemos al cerebro de este paciente con epilepsia en determinadas condiciones, tiene mayor probabilidad de generar crisis que en otras condiciones. Yeah. Entonces hay tres grandes elementos que son los desencadenantes de crisis, que llamamos nosotros. No son causantes, son desencadenantes. ¿Okay? Es importante saberlo. El primero de ellos es el estrés, ¿no es cierto? Los pacientes describen de que ellos cuando tienen situaciones de estrés tienen más crisis. A veces esto es difícil de entender porque algunos pacientes dicen, no, mira, es que yo puedo pasar un día muy estresado, pero cuando llego a la casa y me relajo tengo una crisis, por ejemplo, ¿no? Y esto quizás sería un contrasentido con lo que estamos diciendo, pero sí está relacionado con el hecho del estrés, ¿no? Ya sea la escalada o la desescalada, se producen cambios en el funcionamiento no solamente del cerebro, ¿no?, de todo el cuerpo, que pueden facilitar la aparición de crisis. El otro gran desencadenante es la falta de sueño. Sabemos que la privación crónica de sueño facilita la aparición de crisis epilépticas en pacientes con epilepsia. De hecho, nosotros una de las cosas que hacemos, por ejemplo, en la unidad de epilepsia, cuando ingresamos pacientes, es si vemos que al retirarles los fármacos no tienen crisis, les hacemos una privación de sueño artificial, o sea, los dejamos dormir pocas horas en la noche, para que esto aumente la capacidad, digamos, de presentar crisis durante el momento que estamos haciendo el diagnóstico. Y el tercer elemento desencadenante afecta a las mujeres en edad de procreación, y es que en algunos casos, los cambios hormonales que se producen durante el ciclo menstrual femenino puede favorecer las apariciones de crisis en determinados momentos de ese ciclo. Y eso se produce por un cambio de la relación entre estrógenos y progesterona, que el estrógeno protege, la progesterona aumenta la probabilidad. Entonces, cada uno de estos tres elementos que son desencadenantes tienen terapéuticas específicas. Pero claro, tenemos que dedicarle tiempo al paciente para poder descubrir cuáles pueden ser los elementos desencadenantes, porque hay veces que el paciente no se da cuenta de esto, ¿no? Entonces tenemos que ir a tratar cada uno de estos elementos. ¿Y los fármacos en cada caso son diferentes, entiendo? Sí. Los fármacos que
que se utilizan para la epilepsia tienen ciertas indicaciones. O sea, hay algunos que tienen una mayor indicación en epilepsias que llamamos generalizadas, y se llaman generalizadas porque tanto la manifestación como la actividad epiléptica que vemos durante las crisis actúa en forma cuasi simultánea en los dos lados del cerebro. ¿Okay? Entonces, se llama generalizado porque lo vemos a los dos lados en forma prácticamente simultánea. Hay algunos fármacos que tienen mayor indicación para esto. Y para las epilepsias que son focales, que se generan un foco del cerebro y de ahí se expanden a otros focos, hay otros fármacos que están indicados para esta cuestión. Pero es interesante porque en general, estos fármacos para epilepsias que son generalizadas, en general también se pueden ocupar en las epilepsias que son focales, pero hay algunos de estos fármacos para epilepsias focales que pueden empeorar el control de las epilepsias generalizadas. Entonces, por eso tenemos que estar bien, digamos, seguros del diagnóstico antes de decidir qué fármaco vamos a utilizar. O emplear un fármaco que sea, digamos, un paraguas para todo. Y hablábamos también antes de la entrevista de Andrés, que conoces, muy amigo, que trabaja con el mindfulness, y decías que hay una aplicación, digamos, eso sería, por ejemplo, para apoyar la reducción de estrés. Sí, yo mira, soy un convencido de que si, como hablábamos de lo que son los factores desencadenantes, ¿no? Los pacientes en los cuales el estrés es claramente un desencadenante de crisis, uno tiene que ofrecerle alternativas de reducción del estrés. La medicina tradicional, o sea, la que aprendemos en la Facultad de Medicina, no tiene respuestas a esto. O sea, tiene respuestas sintomáticas, en la cual algún médico le podrá dar una benzodiazepina a un paciente, un tranquilizante, ¿no? Para que esté más tranquilo, para que duerma mejor, etcétera, etcétera. Pero al final esto no está tratando la causa de ese estrés, ¿no? Está tratando un síntoma del estrés. Y estos fármacos, que son las benzodiazepinas, que si vemos la gente ya que alcanza una determinada edad alrededor del mundo, no solamente en España, es un uso y abuso de estos medicamentos, traen consigo toda una serie de problemas. Uno de los problemas es primero la tolerancia, es decir, tolerancia en el sentido de que al principio te hace efecto. Sí, autoinmune después, ¿no? Y segundo, la dependencia. O sea, es lo más complicado que puede haber, porque el paciente al principio le sirve, toma el medicamento, después no le hace tanto efecto, quiere dejarlo, pero tiene problemas, porque se ha hecho dependiente del fármaco. Entonces hay que ir un poco a las causas más profundas. Y yo creo que el mindfulness como una forma es una forma clara de conocimiento interior, ¿no? Entonces, para algunas personas esto puede servir para reducir esos niveles de estrés, porque en el fondo es una técnica, ¿no?, que se emplea para reducir estos niveles, pero también para un mayor conocimiento de sí mismo, ¿no? Decir, oye, mira, es que realmente lo que me está causando esto es esta cosa, ¿no? No me había dado cuenta. Quizás tengo que ir hacia ello, ¿no? Eso es una de las... desgraciadamente esto... La medicina tradicional, ¿no? O no lo conoce o no te lo ofrece, o diría que hay un poco un desconocimiento de estas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo... ¿Habría que promoverlo más en la medicina tradicional o no? Yo creo que sí, hay que promoverlo más, pero también es que hay muchas cosas que no son muy extendidas en la medicina tradicional. Por ejemplo, la medicina del sueño, ¿no? Es una cosa que sea muy extendida, ¿entiendes? Que ni siquiera especialistas en neurología sepan específicamente patologías relacionadas con esto y cómo tratarlo, ¿no? Pero creo que esta cuestión de la visión holística del ser humano y del paciente, ¿no?, es tremendamente importante, tremendamente importante. O sea, mi historia personal que te contaba, yo al final, la segunda vez terminé haciendo neurología en Alemania, ¿no? Y por una cuestión histórica, en Alemania, los neurólogos, cuando están haciendo la formación, tienen que hacer 1 año de psiquiatría. ¿Okay? Porque viene de la escuela, la escuela alemana más antigua, ¿no?, que era todo junto. Y claro, la gente, 1 año de psiquiatría. Pero interesante, los psiquiatras tienen que hacer 1 año de neurología. También se queda, no, pero eso parece más difícil. Tú no sabes cómo me ha ayudado esto a mí
para poder comprender todos estos aspectos, ese año de psiquiatría, para poder comprender todos estos aspectos, digamos, de la patología y del sufrimiento del ser humano en sí, ¿no? Es muy, muy, muy importante. Pero claro, hay que tener una formación más específica. Y probablemente habría que hacer un poco más también de énfasis en estas cuestiones. No solamente la parte biológica, estructural, sino también aspectos sociales y psicológicos de las patologías que vemos. Claro, entiendo que más allá del estrés y aplicar el mindfulness a gente que tenga estrés, ¿no? Que le puede ayudar, también a nivel médico o no médico, pero que se podría aplicar, pues está, pues eso, el tema del sueño, ¿no? De cómo conseguir que la gente duerma sin darle una pastilla, decirle, mira, si llevas una vida más ordenada, ya, aunque no sea tu función, ¿no? Pero saber que si tiene que tener una vida determinada. Fíjate, si hay una especialidad médica, que de hecho son las dos áreas en las cuales yo me he especializado también, ¿no? En la patología del sueño. Y uno de los grandes trastornos es el insomnio, ¿no? Hoy en día, en el mundo moderno sobre todo. Entonces lo que hay que hacer es distinguir qué tipo de insomnio, porque hay distintos tipos de insomnio. Y si es un insomnio que está relacionado con estos elementos, hay que ir a hacer un énfasis, digamos, en estos elementos. Lo que tú estás diciendo es lo que se llama la higiene del sueño, ¿no? Tiempo regular, entender de que el sueño es un alimento que el cerebro necesita. Y desgraciadamente la cultura, sobre todo la cultura del sur de Europa, si se le quita tiempo a algo es al sueño. Sí. Las culturas anglosajonas, más germánicas, le dan otra importancia al sueño, porque están muy orientadas al trabajo, siempre fueron muy calvinistas en ese aspecto, digamos, de la producción. Y claro, en otros países, si tú no rindes, te echan, ¿no? Sí. No aquí, pero en América sí. Probablemente es así. Entonces se le da mucha importancia a esto y por lo tanto uno de los elementos con los cuales si uno descubre lo que hay es esto, es necesario hacer un énfasis en esta cuestión. Lo más problemático con respecto a estas patologías es, por ejemplo, hay temas sociales, por ejemplo, los chicos jóvenes las chicas que tienen epilepsia, es complicado, ¿no? Decirle a un chico o chica de 18 o 19 años, no, mira, es que no, es que ir a la disco y acostarte a las 6 de la mañana es un problema. Entonces, ahí hay que empezar por una cuestión de concientización de la enfermedad, con una cuestión de verlo desde el punto de vista de la salud, de lo que significa, de cómo poder ir quizás a crear un camino intermedio entre ir quizás no tan tarde, es un poco antes, pero no consumir alcohol al mismo tiempo, tratar de compensar al día siguiente con las horas, de que esto sea lo menos frecuente posible. Entonces es un poco crear una concientización en el paciente que de alguna forma pueda sopesar pros y cons con respecto a la conducta y lo que tiene que ver con la enfermedad. Y una cuestión muy importante es evidentemente que los pacientes sepan las consecuencias de la crisis, ¿no? Así que ya hablamos de eso posteriormente, porque es un tema muy importante. Una persona puede morir en el transcurso de una crisis epiléptica. Háblame de las consecuencias de... Claro, es que este es un tema, ¿no? que uno lo debe conversar con los pacientes que tienen epilepsia refractaria. O sea... que igual no son conscientes de lo que les puede pasar y llevan la vida... Un paciente con una epilepsia refractaria tiene entre 6 a 9 veces más probabilidades ya sea de fallecer o de tener una complicación seria para la salud que una persona de la misma edad y sexo sin esta patología. Entonces, eso implica un riesgo, porque muchas veces, por ejemplo, cuando los pacientes nosotros le vamos a recomendar una cirugía de la epilepsia. Es complicado, ¿no? Porque de pronto una cirugía de la epilepsia significa, hostia, macho, alguien me va a tener que abrir el cerebro, sí. Me va a tener que quitar una parte y después cómo voy a quedar. Y bueno, o sea, es normal, ¿no? Asustarse. Pero y es ahí donde uno debe ofrecerle estadísticas. Mire, la probabilidad de que usted tenga un problema simplemente por estar teniendo crisis es mucho más alta desde el punto de vista estadístico que si usted se opera. Porque la probabilidad de una complicación en una cirugía es muy baja, es de un 1 o 2% en manos de un neurocirujano o neurocirujana experto. Sí. ¿Okay? Eso es muy importante, tiene que ser experto.
Y a veces le digo a los pacientes, le digo, mira, cuando sales a la calle, no lo estás pensando, porque es parte de la vida normal, pero cuando estás cruzando una calle, tienes un riesgo. No lo medimos esto, pero tienes un riesgo que pase un coche y te atropelle, ¿o no? Y cuando lo ven desde ese punto de vista, claro, en el fondo todo es un riesgo en la vida y una oportunidad al mismo tiempo. Entonces tenemos que sopesar y tratar de tomar las decisiones con los elementos más objetivos posibles. Hacia tu pregunta. La mayor causa de mortalidad en pacientes con epilepsia farmacoresistente se produce de una complicación que se llama SUDEP, que se llama muerte súbita en epilepsia. ¿Qué es lo que ocurre con estos pacientes? Estos pacientes tienen crisis persistentes y probablemente bajo una determinada cantidad de circunstancias, en una crisis en que el paciente está solo, se produce de noche, quizás está con la boca abajo, durmiendo, ¿no? Tiene una crisis y se produce un paro cardiorrespiratorio. Entonces, este paciente, literalmente, el corazón y la respiración se paran. Entonces, la consecuencia de todo es que estos pacientes son encontrados al día siguiente, ya sea por la familia, por alguien, muertos en una cama. Eso es lo que hay que tratar de evitar. Y ese riesgo, claro, se produce cuando tú no tienes las crisis controladas. Si tienes las crisis controladas, no existe ese riesgo. Entonces es la consecuencia, es un poco la información con la cual nosotros vamos discutiendo esto con los pacientes cuando hay que tomar decisiones, ¿no es cierto?, que son importantes. Porque entiendo que con la medicación ya está controlada, o sea, la gente que se medica con fármacos sí que le funciona, ¿no? Claro. A este 70% ya no tiene el riesgo. Ese ya no tiene ese riesgo. El problema es cuando tú propones a alguien operarle, que ahí es donde te planteas si te vale la pena o no operarte. Esta, como te digo, esta es la mayor causa de mortalidad en pacientes con epilepsia refractaria. Pero están otras, ¿no? Por ejemplo, más allá de lo que son la reducción de la calidad de vida, que no puedes conducir un coche, que andar en bicicleta puede ser problemático, pero es que claro, subir a una montaña no puedes hacerlo, nadar solo en una piscina sin observación o sin protección, o en el mar tampoco puedes hacerlo. O sea, es una limitación muy importante de la calidad de vida y el riesgo que se produzca en esto. Una persona que tiene una crisis esperando el metro en una estación y cae del auto. Esto puede ocurrir. Entonces, esto es todo lo que hay que, digamos, discutir y hablar abiertamente con los pacientes, ¿no? ¿Y existe todavía estigmatismo a la epilepsia, tú crees, a nivel social o sigue habiendo? Sí, sigue habiendo, desgraciadamente. Tú no te imaginas la cantidad de pacientes que yo tengo que de pronto los han echado del trabajo cuando el empleador se entera que tiene epilepsia. Obviamente, les ponen otra causa. Sí, claro, no les van a decir que es por eso, ¿no? Pero, o pacientes que no se atreven a hacer el diagnóstico, porque para un diagnóstico de esto tienes que estar una semana, 10 días en el hospital, ¿no? Por miedo a perder el trabajo, porque tendrían que informarlo. Existe un gran estigmatismo. Hay estudios que dicen, aún en sociedades altamente educadas, ¿no es cierto?, como son las sociedades europeas, en un porcentaje no despreciable, todavía se sigue pensando que acá hay un tema psiquiátrico en relación con las crisis. Y esta es como una cuestión, como una cosa que traemos incorporado de la evolución de la humanidad, ¿no? Fíjate, Hipócrates llamaba a esta enfermedad la enfermedad sagrada, ¿no? Porque se pensaba que tenía algo que ver con lo divino y con lo diabólico, ¿no? En última instancia. Y muchas veces hay casos, ¿no es cierto? O sea, la historia, gente que se consideraba poseída de pronto por un demonio, ¿no? Un paciente epiléptico, ¿no? Un paciente que tenía crisis, que podía hacer distintos tipos de cosas, y claro, la gente lo interpretaba así, al final terminaban o en la hoguera, o expulsados, o vete a saber qué, ¿no? Eso es así. Entonces, todavía existe esto. El miedo, la... Sí, pensaba a nivel familia, ¿no? También más el miedo, ¿no? De no saber cómo ayudar o cómo... A nivel familiar, bueno, las familias terminan conociéndose mucho con los pacientes
y en la mayor cantidad de los casos, sino prácticamente todos, son un apoyo importante para el paciente, ¿no? Pero a nivel social existe esta cuestión del estigma y muchos pacientes no lo quieren decir. O sea, hay gente famosa en España que tiene epilepsia, pero no lo va a decir nunca. No lo dice. No lo va a decir nunca porque, claro, ¿cómo pensarían o cómo sería la percepción? Hay deportistas que tienen epilepsia, ¿verdad? Entonces... bueno, a la vez ayudarían, ¿no?, a regularizar. Eso es lo bueno. Y si lo tienen controlado porque se están medicando o les han operado. En general no quiere arriesgarse. No. No quiere arriesgarse. En otros lugares sí hay mayor apertura con respecto a esta cuestión, pero en general aquí son bastante más cautos con respecto a dar a conocer que uno tiene esta enfermedad, ¿no? Entonces, porque son temas complicados. Tú fíjate un niño, por ejemplo, con epilepsia. O sea, la posibilidad de que tenga una reacción negativa por parte de los mismos compañeritos, compañeritas, es alta, ¿no? Entonces, la única forma de evitar eso es formando educadores, formando gente que esté en los colegios, que puedan llevar y personalizar esta cosa, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer, cómo, cuándo? Se puede hacer, pero requiere unas formaciones específicas que vayan en este ámbito. Por eso son importantes estos programas que informan y forman al mismo tiempo, ¿no? ¿Y el sistema sanitario en España crees que está al nivel de lo que debería estar en cuanto a Creo que sí. investigación, trabajo, recursos? Yo creo que sí. Fíjate, los recursos que hoy en día tenemos en España son equivalentes a los que hay en los mejores centros del mundo con respecto a esto. Hay ciertas cuestiones que serían mejorables, ¿no? Por ejemplo, los temas de las acreditaciones, ¿no? Quién puede hacer una cosa, quién no puede hacer otra cosa. Que los pacientes pudieran, digamos, informarse claramente quién sí, quién no, ¿no? Ese sería un elemento a mejorar. Y otro elemento a mejorar, diría, es, si bien en España existe un sistema que se llama CESUR, que son centros de excelencia a nivel nacional que pasan por una acreditación de la comunidad autónoma primero y después del Ministerio de Sanidad. Y esos centros, claro, pueden recibir pacientes de distintas comunidades autónomas que quieran atenderse, pero vista la experiencia, no es tan fácil salir de una determinada comunidad autónoma para ir a un centro de excelencia que está en otra comunidad autónoma, porque hay un tema económico entre medio. Pero a nivel tecnológico y de profesionales, yo diría que el nivel en España es muy bueno, es muy bueno. Quizás hay menos recursos de lo que quisiéramos para hacer temas de investigación, en comparación con otras realidades, te estoy hablando, ¿no? Existe también, hay temas de becas de investigación de distintos ámbitos, pero otros países por una tradición histórica tienen mayor, digamos, cantidad de recursos para este tema específicamente. A nivel de porcentaje, que dices que en España pues es el 1% más o menos en la población, ¿es así en todos los países? Sí, es parecido. Es así. Lo que va a cambiar un poco es que, dependiendo de las características de cada país, va a haber mayor o menor causa, digamos, o esa causa va, digamos, a tener un desprendimiento. Por ejemplo, si hablamos de un caso de, no sé, de África o algún país de Latinoamérica, un determinado parásito puede producir una lesión cerebral, probablemente sea una mayor causa en esa parte de la población, ¿no? Ni hablar de zonas de guerra, ¿no? O sea, la cantidad de lesiones cerebrales que se producen en las zonas de guerra son increíbles. Una cantidad importante de esta gente que viene con estas lesiones va a presentar una epilepsia en el futuro. ¿Y a nivel divulgativo se hace suficiente por divulgar y concienciar o se puede...? Yo creo que deberíamos hacer más, ¿no? Pienso que es importante utilizar los medios que sean
necesarios para el tipo de población a la cual uno quiere llegar, ¿no? En los medios de comunicación habituales es poco lo que se puede hacer, ¿no? Porque los intereses son distintos, ¿no es cierto? Los medios de comunicación oficiales, los tiempos son muy bajos, ¿no? El periodismo hoy en día quiere la noticia flash, rápido, Sí. bueno, pasamos por eso, vamos a la otra, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día existe una explosión por parte de otros tipos de medios, como puede ser Instagram, bueno, Facebook ya poco se ha quedado, pero también para determinada cantidad de gente, LinkedIn y sobre todo YouTube, ¿no? En la cual existe esta posibilidad de poder tener tiempo para ir más hacia la profundidad de determinados temas y poder expresarse con toda la libertad del mundo, ¿no? Entonces, creo que los médicos, el personal sanitario, las enfermeras también, deberíamos estar más presentes, ¿no es cierto?, en diversos tipos de medios, porque vamos a llegar a diversos targets distintos. O sea, tú ten en cuenta, por ejemplo, ponte tu YouTube, ¿no? Para ver un programa de YouTube, tú tienes que tener un span de atención de 30, 45, 60 minutos, ¿no? Depende de qué etapa de la vida lo vas a escuchar, o en otras etapas no lo vas a escuchar. Si tú quieres un TikTok, necesitas 10 segundos, 15 segundos, es distinto. Pero son poblaciones probablemente bastante diferenciadas, ¿no? Entonces, pero hay que ser consciente de esto y saber que uno debería poder llegar a la mayor cantidad de población posible. ¿Y cómo te imaginas que evolucione la medicina y cómo te imaginas la epilepsia dentro de 20 años? Dentro de 20 años. Mira, me la imagino cada vez más personalizada. O sea, cada vez obteniendo diversos tipos de técnicas diagnósticas que van a incluir probablemente lo genético y estas técnicas muy avanzadas, individualizadas, que nos permitirán diseñar sistemas de tratamiento muy específicos para un paciente en cuestión. Por ejemplo, uno de mis colegas en el hospital trabaja en un área que es la detección precoz de crisis o la predicción de crisis, ¿no? Entonces, con sistemas de inteligencia artificial. Entonces, lo que hacen es que educa un programa para que pueda reconocer ciertos patrones, pero esos patrones deberían ser individualizados para un paciente, ¿no? Porque no en todos los pacientes tienen los mismos tipos de patrones de actividad. Entonces, esa individualización es parte de esta medicina de precisión. Hoy en día, los estudios genéticos que antes se hacían rara vez, porque se decía, bueno, no tiene consecuencias, porque ya es una enfermedad genética, pero ahora ya nos están informando de cuáles probablemente sean los fármacos que van a tener mayor efectividad o cuáles deberían evitarse en una patología. Y a través también de estos estudios digamos, de terapias génicas avanzadas, se podrán diseñar fármacos basados en cuál es la alteración específica que tiene un paciente a nivel de una molécula o una neurona. Entonces, ese fármaco, que es carísimo, ¿no? Estará destinado para ir a tratar a ese paciente en cuestión. Sobre todo en lo que se llaman las enfermedades raras, que son enfermedades de muy baja prevalencia. Eso con respecto al punto de vista diagnóstico. Con respecto al punto de vista terapéutico, el desarrollo va a ser seguramente hacia la cirugía mínimamente invasiva, en la cual no hay que abrir el cráneo, no hay que abrir el cerebro, sino con técnicas externas prácticamente se podrán modificar las formas como funciona el cerebro, ya sea en forma aguda, con una cirugía, con un láser o con una termocoagulación, que es otro tipo de terapia, o con formas de neuromodulación, en la cual yo influyo en la forma como se conectan distintas áreas cerebrales y lo puedo modificar esto con estas energías a nivel de electricidad o magnetismo que yo, digamos, puedo utilizar desde afuera del cerebro sin necesidad de que haya que operar o cambiar. Pero esto va a ser un futuro
terapéutico, claro, en esta área. Y hay varias iniciativas, ¿no? Esta Neuralink que trabaja el Musk en cuestiones, se trata un poco también de esto, ¿no? Un poco implantar electrodos, poder utilizarlo en formas terapéuticas. Si un paciente ha quedado, qué sé yo, paralizado de una extremidad, quizás entrenar a otra zona del cerebro para que tome estas funciones y pueda estimular músculos, cosas que el paciente pueda mover o pueda volver a caminar, si se colocan determinados electrodos en determinadas formas, en áreas, digamos, a nivel de la médula, para que el paciente vuelva a tener la movilidad. ¿Eso crees que será posible? Sí. De hecho, ya hay, ¿no? Ya hay estudios en los cuales pacientes parapléjicos se les puede volver a estimular el cerebro o la médula en ciertas áreas para que a través de esos estímulos eléctricos puedan moverse las extremidades y pueda, digamos, recuperar movilidad. O sea, eso es parte del futuro presente. Del futuro presente. El único problema es que es carísimo. Ya. ¿Entiendes? Es muy caro. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener cuidado a nivel de sociedad es que todos estos avances no se dediquen solamente a una parte muy privilegiada de la población que lo pueda pagar, ¿no? Que en el fondo es el modelo americano. El modelo americano, sí, que paga, quien lo paga puede ir al... El modelo europeo ¿no es cierto? Pero hay que cuidarlo, ¿no? El modelo. Yeah. Si lo desfinanciamos, vamos a terminar en el otro modelo. ¿Y qué prevés que sea más el modelo americano o el modelo europeo en 20 años, el que haya prevalecido? Mira, o en cada sitio seguirá prevaleciendo el que hay. Te voy a dar lo que yo pienso, pero te lo voy a decir con respecto a la inteligencia artificial, ¿entiendes? Que tiene algo que ver con esto, ¿no? El uso de tecnología. En un determinado momento, por ejemplo, el creador de lo que es la seguridad social o el Estado social fue Bismarck en Alemania, ¿no? Hace ya más de un siglo. Y esto lo que hizo es que se llegara a un acuerdo social. Es decir, mira, nosotros generamos recursos y estos recursos los vamos a implementar para que haya una especie de bienestar social. Europa tiene grados de seguridad, ¿no? Grados de calidad de vida más altos que otros continentes a través de esto. No porque la gente sea mejor o peor, sino porque no necesita salir a robar, porque tiene lo mínimo necesario para subsistir. Entonces, hay que llegar a este acuerdo social, de alguna forma, para que el uso de todas estas tecnologías que son muy caras se pueda acceder para una parte mayoritaria de la población. ¿Qué es lo que se hace actualmente? Lo que a mí me preocupa es que el aumento de los costes en un futuro, de algún lugar va a haber que sacar el dinero. Y lo que va a pasar con la IA va a dejar muchísima gente en la calle. Entonces, ahí va a estar este acuerdo social, va a decir, bueno, ¿qué hacemos con esta gente que se queda en la calle? ¿Los reconvertimos, damos un mínimo para que puedan subsistir o directamente el empresario que pudo aplicarle IA y en vez de necesitar 1000 operarios necesita 10? Va a ser tremendamente más rico. Ese modelo es un modelo que tiene que discutir la sociedad. Pero hay que plantearlo. Bueno, claro, la sociedad lo puede discutir, pero al final si no le obligan al empresario a... Sí, pero la sociedad, a dar parte de sus impuestos. De que la sociedad es la que escoge los políticos, en teoría, ¿no es cierto? Entonces la gente tiene que ser clara del modelo que está votando, sí. Vaya directamente hacia la parte que está defendiendo, sí, digamos, estas situaciones. Ahora, pero claro, también hay que exigirle al político cuando llega al poder que cumpla con lo que dijo, ¿no? Por lo que como estamos viendo ahora... Eso es difícil. En todos los países del mundo eso es difícil. Exactamente. Pero con respecto a la sanidad, yo creo que, mira, la sanidad es, desde el punto de vista económico, es insolventable, es muy cara, es muy cara. Entonces, a esto se llega a través del acuerdo social. ¿Y dentro de 20 años, qué te gustaría estar haciendo a ti? Dentro de 20 años me gustaría poder estar navegando, si el cuerpo me lo da, por algún lugar del Mediterráneo. Del Mediterráneo.
Así que bueno, eso es una de las cosas que a mí me rebaja el estrés también. El mar. El mar, sí, definitivamente. ¿Qué es para ti ser feliz? Mira, es una buena pregunta. Yo no creo que la cuestión es ser feliz, ¿eh? Yo creo que lo más importante es tener un propósito en la vida. Porque ese propósito en la vida es lo que te va dando la energía para levantarte todas las mañanas a la hora que te tienes que levantar, y que el día a día, con todas las dificultades que significa, valga la pena cuando apagas la luz en la noche. Pero eso no es necesariamente ser feliz, sino eso es estar en tu zona. Y cuando estás en tu zona, tienes que saber que hay momentos que van a ser agradables, otros que van a ser desagradables, pero creo que nuestro esquema moderno nos lleva a la búsqueda del placer, y el placer lo más rápido posible. Pero eso es una falacia. Yo creo que lo que hay que buscar es tratar de que todos tengamos un propósito de la vida y seguir a ese propósito, creer en ese propósito. Y como neurólogo, ¿qué hay después de la muerte para ti? Estás en un terreno, ¿no? Yo creo que... He tenido respuestas de todo, ya te puedo decir, porque se lo pregunto a todo el mundo. Yo creo que hay algo de... O sea, creo que la vida no se acaba, o que mejor dicho, la existencia no se acaba con la muerte. Creo que hay algo posterior, pero quizás no como seres individuales, sino parte de una energía superior, ¿entiendes? Y que eso se va transmitiendo y va quedando de alguna forma, ¿no? Y aunque uno no creyera en eso, el hecho de estar en la Tierra, ¿no?, e interactuar con otras personas, siempre que uno interactúa con alguien de forma positiva o forma negativa, vas a estar influyendo en esa persona. Esa influencia es parte de alguna forma de inmortalidad también, y ni hablar de los hijos, ¿no? Los hijos, no solamente genéticamente, sino que son, digamos, una prolongación de la existencia de sus antepasados en la Tierra, pero una cuestión mucho más compleja, ¿no? Entonces, mi idea es que sí existe algo después de la muerte, una energía, y volvemos a la parte de energía. Es como que fuéramos una gota, y esa gota vuelve al mar. Al mar, sí. Bueno, todos los átomos que tenemos seguirán estando. No estará nuestro ego, ¿no?, que somos Rodrigo y Ivonne, pero estarán nuestros átomos. Eso es lo que yo creo. El otro día escuché a alguien hablar, ahora decías lo de que los hijos son como de alguna manera, aparte de la genética, ¿no?, lo que tú haces de bien o de mal, parece que se transmite, ¿no?, y como que eso va a seguir de generación en generación. Mira, en Japón hay una religión que es el sintoísmo. Y en algún momento me tocó conocer una persona que era sintoísta, ¿no? Y tenía un planteamiento que era, los japoneses tienen un altar en la casa, ¿no? Y donde tienen fotos de sus antepasados y todas estas cosas, y lo reverencian siempre, digamos, o sea, una parte importante de la casa. Yo decía, mira, yo no sé si Dios existe o no existe, pero yo sí sé que provengo de estas personas que están ahí, en alguna instancia. Pero te cuento, decían, en cuanto a matar al ego, que es lo mismo de los átomos que estamos hablando, decían, dentro de 3 generaciones nadie se acordará de que yo soy Ivonne o de que tú eres Rodrigo. Así es. Ya no digo a alguien, un amigo, digo tu propia familia, ¿no? Exacto. Entonces ahí es donde el ego habrá muerto, pero en realidad sí que estarán prolongando lo que estén haciendo, influidos por esas generaciones. Así es. Completamente de acuerdo. No solamente eso, pienso que en nuestro actuar, sacando el ego, ¿no? O sea, el ego definido como la identificación con el yo, ¿no? Muchas de nuestras conductas, de nuestras reacciones, provienen de experiencias de nuestros ancestros, ¿no? Esto lo sabemos con los animales, con los experimentos. Tú pones en un laberinto ratas a encontrar un determinado objetivo, ¿no?
y ponen los hijos de esas ratas a encontrar el mico y lo encuentran mucho más rápido. Se transmitió esa experiencia hacia otra generación. Imagínate nosotros, que somos más complejos, ¿no? que un roedor. Pues muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Iván. Que nuestros átomos queden por ahí pululando y sirvan para algo. Que caigan a buen recaudo. Y hasta la próxima y a seguir ahí ayudando a gente. Bueno, muchas gracias y gracias por la oportunidad de poder, como tú dices, transmitir un poco de la experiencia y de los conocimientos de esta enfermedad complicada, ¿no? Para que los pacientes tengan más esperanza en el fondo. Pues gracias a ti por venir.